para escuchar, para leer, para meditar. No vamos a hablar hoy de temas proféticos o de la palabra profética más segura. Pero sí les vamos a decir que se sigue hablando, se continúa hablando de cosas de guerra, de mucha guerra. Y que los enemigos de Israel se siguen armando. Mucha arma, mucha asistencia de los países poderosos para las naciones enemigas de Israel. Y hay gente hablando de Gog y Magog. Y créanlo que estas cosas son posteriores, estas guerras son posteriores al arrebatamiento. El arrebatamiento puede ser hoy. Puede ser hoy. Nunca antes se había visto así la realidad del cumplimiento de ese acontecimiento. Decía un judío que miramos por ahí en las redes que el apóstol Pablo nunca habló de arrebatamiento y que la iglesia nunca va a ir al cielo, que nunca vamos a entrar al cielo. Hay tanta cosa por ahí, tanta información falsa, que si usted no está un poco fuerte en la fe, bien centrado, lo pueden hacer a usted dudar. Como les decía, no venimos a hablar de esto pero yo me recuerdo cuando se dice de esto, que el Señor Jesucristo dijo un día, estando en la tierra, como Dios y como hombre, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y la casa de su Padre, de la casa del Señor, del Padre del Señor Jesucristo, mientras Él estaba en la tierra, ¿dónde es? ¿A dónde era y a dónde es? En el cielo. Y Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entre tanto que ese suceso acontece y que nosotros vemos acercándose o teniendo realidad el cumplimiento de tantas cosas que Él dijo que habrían de haber en la tierra, nosotros devenimos obligados a fortalecernos en nuestra fe. Entonces vamos a volver a donde nos quedamos. ¿Se acuerdan en qué libro nos quedamos cuando estábamos leyendo? Libro de Juan. Y vamos a ver verdades en acción. Verdades que encontramos. Porque en estos libros no vamos a encontrar cosas que no sean verdad. En la Biblia, que no nos sirvan, todas nos sirven para la edificación de la iglesia, la consolidación de nuestra fe, antes de que nosotros podamos partir vivos para el cielo. ¿Quién le gustaría irse vivo para el cielo?
Amén. Yo no miro a los demás que levantan la mano. Solo Nora y Omar, ajá, nos gustaría irnos vivos para el cielo. En otras palabras, no experimentar la muerte, sino la transformación de nuestro cuerpo. Puede ser en esta noche. Se recuerdan que leyendo ahí en el libro de San Juan, en su capítulo 2, mientras el Señor es invitado a una fiesta de una boda, al personaje dueño de la boda, se le terminó el vino, ¿se recuerdan? Y que su madre también estaba invitada ahí, el Señor Jesucristo, con todo su equipo de trabajo. El equipo de trabajo del Señor Jesucristo eran los apóstoles, y también en esa boda estaban los hermanos del Señor Jesucristo. Y su madre va y le dice al Señor, a su Hijo, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que se ha terminado el vino. El Señor, ya recordamos la respuesta que le dio, pero ella aún con la respuesta le dice al Señor, le dice a los que servían: haced todo lo que os dijere. Yo les pregunto a ustedes, no me contesten. Yo les pregunto, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a usted hoy en este día? ¿Qué le dijo el Señor hoy a usted en este día? Nosotros deseamos que Él nos diga a diario algo. El creyente debe estar en esa necesidad de querer que el Señor le diga algo a diario. ¿Qué nos dijo el Señor? Haced todo lo que os dijere. Y si nos dijo algo, realmente fuimos. Escuchamos esa palabra y tratamos de hacer, de cumplir lo que Él nos dice. Entonces, ¿qué verdad podemos encontrar aquí? Verdad en acción a través de Juan. Vamos a pensar que la vida del Espíritu Santo vivifica al creyente en las obras de la fe. Y pensar en la obediencia. ¿A quién obedecemos nosotros? ¿A quién obedecemos? Ya los que somos mayores, a los hijos ya se sabe que deben obedecer a los padres. En los trabajos, ¿a quién obedecemos? Tenemos un jefe. Tuvimos un jefe. Los que trabajan tienen un jefe, hay que obedecerlo. Y obedecer a Jesús, ¿qué implica? ¿Qué significa obedecer a Jesús? Hacer todo lo que Él os diga. Esta palabra debe ser meditada por nosotros. ¿Cuál es la primera evidencia? Que lo amamos. ¿Cómo demostramos que amamos al Señor? ¿Cómo demostramos que amamos al Señor? Obedeciéndolo. La primera evidencia que nosotros amamos al Señor, oiga, no es fácil, aunque venimos en carro, vehículo de transporte, pero no es fácil estar en su casa, usted llegar de su trabajo, después de tener un día estresado, o de estar en la casa, prepararse y salir de La Ceiba para acá, para venir hasta Sambucric.
No es fácil. En el camino, ¿qué tenemos nosotros? ¿Con qué nos encontramos? Con riesgos. Todos en la vida tenemos riesgos, en todo lo que hacemos hay riesgos. Nosotros venimos por esa carretera, tenemos riesgos. Pero venimos. Y así quisiéramos que vinieran los hermanos que son de acá, que todo. Pero la primera evidencia de que amamos al Señor es recordar lo que le dijo a aquellos que repartían el vino, la madre del Señor Jesucristo: haced todo lo que os dijere. Y cuando dice haced todo, es hacer todo. Por eso decía, ¿quién nos dijo hoy el Señor Jesucristo? ¿Quién nos dijo? Entonces, obedecer al Señor es la primera evidencia que lo amamos y somos sus discípulos. Ahora, ¿quién decide si amarlo? Cada uno de nosotros decidimos amarlo. Cuando cantamos esos himnos, usted no se transporta con esos himnos. No siente que esos himnos tan especiales que cantamos levantan nuestra alma. Cuando usted canta con gozo, su alma se goza. Y un día estaremos en el cielo y le vamos a cantar en perfección. Le vamos a cantar en perfección. Y decíamos el domingo, nuestra decisión, la decisión es suya y la decisión es mía. La decisión de obedecerlo es de cada uno de nosotros. Si decidimos o no decidimos obedecerlo es algo de cada quien. Pero ¿cuál es el beneficio de obedecer al Señor? ¿En qué nos beneficiamos en obedecer al Señor? ¿En qué nos beneficiamos? Obedecer al Señor, dentro de muchas cosas, es una de las claves para comprender las realidades espirituales de las Escrituras. ¿Cómo que si nosotros no obedecemos al Señor y venimos y agarramos la Escritura y la leemos y de arriba hacia abajo no la entendemos? Leer la Biblia sin tener entendimiento de la misma no es suficientemente provechoso. Leer la Biblia, ¿cómo la vamos a entender? Obedeciendo al Señor. Sirve para comprender las realidades espirituales de la Escritura. También permite, si obedecemos, que el Espíritu Santo nos enseñe. Cuando hay cosas que nosotros la agarramos y de repente estamos pensando en algo. Pero no es usted y soy yo, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está ahí, no va a estar ahí por gusto. ¿Qué verdad nos enseña Juan tocante a la obediencia? ¿O qué tiene que ver con la obediencia? ¿A qué acción nos invita el apóstol Juan? El Señor a través del apóstol Juan. Hablando de los pasos hacia la obediencia fiel. Pasos hacia la obediencia fiel. La obediencia fiel. La primera evidencia, la principal evidencia de que lo amamos es que lo obedecemos. Y nuestra decisión de obedecer nos abre puertas para que podamos nosotros entender las realidades de las Escrituras. Hay unos hermanos que dicen, no leo Apocalipsis, no leo Daniel, no leo algunos libros porque no les entiendo. ¿Será que no estamos obedeciendo lo suficiente?
Entonces el 2.5, ¿qué acción debemos de nosotros tomar? ¿A qué acción nos invita el apóstol Juan? Con el versículo 2, el capítulo 2 y el versículo 5, cuando María le dice a los que sirven, haced todo lo que Él os diga. ¿Qué vamos a pensar? Haced todo lo que os diga. Número 1, ¿qué debemos hacer? Seguir este consejo. Hacer todo lo que los diga, se lo dijo a ellos, nosotros lo vamos a seguir también el consejo. Seguir el consejo. En otras palabras, practicar la obediencia instantánea a cualquier cosa que Cristo nos mande. Cristo no nos va a mandar a hacer aquello que vaya en contra de nuestras propias vidas espirituales ni nuestras propias vidas físicas. Hacer todo lo que os mande implica que hay que tener una obediencia instantánea, no es fácil. El Señor Jesucristo les dijo en una ocasión a los discípulos, creo, que fue no un grupo de personas, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Cuando usted le dice al Señor, Señor, nadie le llama Señor a nuestro Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Cuando le decimos Señor, es porque se lo decimos porque Él tiene derecho y potestad sobre nuestras vidas. Y si Él dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Entonces cuando le dice, haced todo lo que nos dice, esto implica una obediencia instantánea a cualquier cosa que Cristo le mande. ¿Qué nos mandó a hacer hoy en este día el Señor Jesucristo? Mañana, si estamos acá en la tierra y leamos la Biblia, recordémonos que lo que vamos a leer, vamos a pensar qué Cristo me está diciendo. Óigame, pero cuando decimos qué Cristo me está diciendo, no es necesariamente solo lo que dice, ¿será solo lo que dicen los evangelios? ¿A dónde Cristo nos dice más cosas? En todas las epístolas. Ahí Cristo nos habla a través de las cartas de los apóstoles. Vamos entonces, con base a ese versículo 2:5, nosotros vamos a seguir este consejo. Hacer todo lo que el Señor Jesucristo nos manda a hacer, a obedecerlo y a seguir instantáneamente, porque Cristo no nos va a mandar a hacer aquello que vaya en detrimento, que vaya en contra de nuestras propias vidas espirituales y vida física. ¿Se recuerdan al apóstol Pablo cuando iba para, si no me equivoco, para Roma? Y lo agarró unas tormentas, iba con varios prisioneros que por varios días estos hombres no vieron el sol, sino solo tormentas y tormentas, y muchos de ellos pensaban que no iban a sobrevivir. El apóstol Pablo iba para Roma y lo hizo pasar por un tiempo, por una situación difícil. Pero lo que Cristo nos dice que debemos hacer, hay que hacerlo, porque aunque miremos que sea algo que pareciera que va en contra de nuestra propia fe, no es así. Entonces vamos a ver ahí en Juan, porque de repente creemos que en los evangelios no tenemos suficiente información como que la vamos a usar para dar enseñanza a la iglesia. No, es de mucha importancia. Capítulo 5, verso 16, 5:16 al 23 de San Juan. Lo tenemos, ¿verdad? 5:16 de San Juan. Ustedes tienen ahí en la pantalla.
¿Y qué vamos a leer aquí? Acuérdese que en el capítulo 5, Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda. ¿Se recuerda, verdad? Pero como vamos a empezar del 16, ustedes saben esta historia del hombre que estaba en el estanque de Betesda. Habían 3 tipos de enfermos ahí: paralíticos, ciegos y mancos, en el estanque de Betesda. Y había un hombre, todavía no estamos leyendo la cita que tenemos ahí, había un hombre que tenía 38 años de estar ahí esperando que él pudiera tener la oportunidad mientras llegaba los ángeles y meneando las aguas, y el que entrara primero él se era sanado independientemente de cualquier de las enfermedades que se mencionan acá. Y pasa el Señor Jesucristo, llega ahí y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él le dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Eso le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aquel era un cojo que podía menearse. Cuando le dice anda es sal, vete. Él no podía llegar a tiempo, no tenía quien lo metiera, pero ahí tenía quien lo estaba asistiendo, el Dios de los cielos. Entonces solo es información previa para leer el versículo 16, porque ya sabemos quién se opuso, quién se molestó. Los judíos se molestaron porque él lo sanó en un día sábado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, ya usted ya sabe por qué, y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Hacía, oiga la palabra, hacía, estamos hablando de obediencia. La mamá de él le dijo a aquellos hombres: haz todo lo que os mande a hacer. Entonces, mire la palabra, y procuraba matarle porque hacía. ¿Quién? El Señor Jesús. Estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No, sigue la lectura pensando en el tema que estamos hablando, de la obediencia, de los pasos hacia una obediencia fiel. Miren lo que le dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí hay obediencia. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. ¿Por qué procuraban matarle? Porque quebrantaba el día de reposo. Pero también se añade otro motivo, sino que también implica que hay otro motivo por lo que lo quiere matar. Decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a leer hasta el 23. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer, otra vez la palabra, hacer, de obediencia. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace, otra vez, igualmente el Hijo. No se pierda, no nos perdamos, estamos hablando de obediencia. El Hijo hace, vino a la tierra para hacer, obedecer. Verso 20, si no me equivoco. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ustedes ya saben qué era. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará a este mundo
con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe de haberle levantado de los muertos. ¿Se recuerda, verdad? El Padre nadie juzga, sino él, que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Que si nos toca analizar estos 8 versículos, del 16 al 23, hay 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. Hablando de la obediencia, pasos hacia una obediencia fiel. El primer paso: sigue, atiende. Así como lo hicieron aquellos, sigamos nosotros este consejo. Practica la obediencia. Practiquemos la obediencia instantánea a cualquier cosa que el Señor Jesucristo nos diga. No solo en los evangelios, sino también en la Escritura. Entonces, si resumimos estos versículos 8, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Él se los dice a ese grupo de personas. Lo que yo vi hacer a mi Padre allá, eso vengo a hacer acá. Entonces, paso número 2. Primero es seguir. Haz solamente lo que ves hacer exactamente. Hacer solamente lo que ves a Jesús hacer. ¿Alguien me puede decir qué ejemplo podemos sacar? ¿Qué es lo que vimos nosotros o lo que vemos a Jesús que hizo a través de las Escrituras? Lo que acabamos de leer ahí. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Si vamos a tomar un ejemplo de lo que Él, de hacer solamente lo que Él hacía, ¿qué hacía el Señor en estos versículos que hemos visto? Trabajaba. Él estaba en la tierra. Me impresiona cuando Él está aquí en Juan y deja Galilea y parte para Samaria, porque era necesario pasar por Samaria. ¿Ha leído ustedes esa parte de la Escritura? Me es necesario pasar por Samaria. Él se quedó 2 días en Samaria. Y para el Señor un día es como 1000 años. Y dicen que ese es un verso, hay un trasfondo profético ahí. Entonces, me da cosa saber cuando ese Dios del cielo, veíamos el domingo un video en la tarde-noche, muy precioso de Jesús, hombre, ¿se acuerdan que lo vimos? Y si el Señor Jesús en el cielo se encuentra como hombre, los que no lo vimos, los que no lo vieron se lo perdieron. Muy buena enseñanza de David Jeremiah, creo que es. Mientras esté en la tierra, no por aquellos hombres, por usted también. Mientras Él esté en la tierra y los discípulos se van a comprar comida, porque ellos compraban comida. Pero usted quizás se pregunte, ¿por qué el Señor, siendo Dios, no hacía que apareciera comida y comían? Ellos tenían un tesorero, ellos iban a comprar comida para comer, porque el Señor Jesucristo andaba trabajando. Él andaba trayendo el evangelio a la tierra, a la nación de Israel. Entonces, el segundo paso, haz solamente lo que Jesús hace. Lo que ves a Jesús hacer. Exactamente como el que solo hizo lo que vio hacer al Padre. Haz solamente lo que nosotros vemos a Jesús hacer. ¿Qué cosa vemos aparte de que Él trabajó? Él nos amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Por qué se hizo hombre? Porque nos amó y se humilló hasta lo sumo a fin de rescatarnos a nosotros. Entonces, segundo paso para hacia una obediencia fiel es hacer solamente lo que vemos hacer al Señor Jesucristo. Exactamente como aquel
que solo hizo lo que vio hacer a su padre. Así es. Entonces, mientras él va y los discípulos se separan para ir a comprar a una ciudad, el Señor Jesucristo camina bajo el sol, porque dice la Escritura que él iba cerca del mediodía. ¿A quién le gusta andar a pie, caminando a mediodía? A nadie, ¿verdad? Que es lo más fuerte del sol. El Señor Jesucristo, los discípulos se fueron por un lado y él caminó. Él tenía, ¿qué tenía él? Sed. Estaba cansado, dice la Escritura. Él caminó y se sentó junto al pozo de Jacob. Y fue ahí aquella famosa historia, que el relato cuando llega aquella mujer y él le pide que le diera agua. Usted y yo conocemos el relato. Pero lo que me impresiona es que el Señor Jesucristo, en su humanidad, a saber cuántos kilómetros había caminado, y él se cansó y tuvo sed. ¿Qué es lo que debemos hacer? El siguiente paso es: haz solamente, lo acabamos de leer, lo que el Señor Jesucristo, lo que le debemos hacer al Señor Jesucristo. Usted puede ir anotando y a buscar en su casa más cosas que nosotros vemos que el Señor Jesucristo ha hecho. Mire que el 7:17, hay más cosas aquí. El 7, hablando de los pasos hacia una obediencia fiel, el 7:17, ¿qué nos dice a nosotros? Ya tenemos el segundo paso. Primer paso, sigue este consejo. Hagamos solamente lo que debemos hacer al Señor Jesucristo. El tercer consejo, obedece a Dios. El 7:17. El que quiera, el Maestro Celestial en mi Biblia dice el título, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Tercer paso, obedezcamos a Dios. Usted tiene voluntad. Tenemos voluntad nosotros. Hoy tuvimos voluntad de buscar al Señor y acercarnos a Él. El tercer paso, obedezcamos a Dios. Armoniza tu voluntad con la suya. O sea que nuestra voluntad, la voluntad de nosotros, debe concordar con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Bíblicamente hablando, Él dice que la voluntad de Dios para con nosotros es nuestra santificación. ¿Y cuándo necesitamos la santificación? ¿De vez en cuando? ¿O la necesitamos todos los días, cada momento? Cada despertar es un momento, es despertarse a una realidad en la que, de cada día en la que nos vamos a enfrentar a luchas, a situaciones, a problemas, a desacuerdos y a tantas cosas en el diario vivir. Pero nos despertamos y no armonizamos, no ajustamos nuestra voluntad con la voluntad de Él. O sea que nosotros debemos buscar esa voluntad del Señor para nuestra santificación. ¿Y qué pasa si nosotros armonizamos? Si no nos vamos, no, mi voluntad hoy no quiero, hoy no voy a leer la Escritura, hoy no voy a escuchar un himno, hoy no voy a ver una prédica, hoy me voy a distraer y me voy a hundir o divagar allá por otras cosas que este mundo ofrece. El mundo ofrece muchas cosas. Hay que armonizar la voluntad suya o la voluntad de nuestro Señor. ¿Sabe cuál es el resultado? Vamos a tener comprensión de su palabra.
y tener comprensión de su... ¿Usted cree que el creyente que tiene comprensión de la palabra del Señor, usted cree que ese creyente tiene un progreso espiritual evidente? Leemos la palabra. ¿Cuánta gente lee la palabra, pero la lee y la lee sin tener mayores resultados porque no la entendió? La voluntad de Él es nuestra santificación, que nos apartemos cada día más de este mundo. Yo les decía, he dejado de ver, porque yo mi teléfono solo lo uso, número 1, para llamar, número 2, con YouTube. Pero el YouTube llegué a comprender como el fútbol. El fútbol. Con YouTube llegué a comprender que estaba destrozando mi vida, espiritualmente hablando. Y muy poco utilizo el teléfono para estar viendo ese YouTube. Porque YouTube me presenta cosas que no edifican mi vida. Y sabe que aunque no parece, aunque usted piense o algo, cuando usted acuerda, YouTube le presenta cosas que usted de repente ha pensado. Ajá, y los que tienen Telegram, los que tienen TikTok, los que tienen Facebook, los que tienen, yo no sé cuántos, Julio puede decir cuántas redes sociales hay, un montón. Ay, ¿qué pasa cuando el creyente está enmarañado en este montón de redes que lo atrapan? Y si la voluntad de nosotros día con día no es homologar, no es armonizar la voluntad de nosotros con la voluntad de Dios que Él quiere, mi santificación, entonces, y si mi voluntad es deleitarme en estas cosas y otras cosas mucho más, entonces yo estoy en una constante confrontación de mi voluntad con la voluntad de aquel que quiere mi bien. Y les decía, estamos atrapados en las redes que el mundo ha creado. Y es mejor que el Señor venga y nos saque, porque se necesita un arrebato, porque estamos atrapados con los sistemas de este mundo. Todos pecamos contra el Señor con esos aparatitos o con las computadoras. No se necesita ir a discotecas. No se necesita andar en cines. No se necesita andar en zonas vivas. Ahí está todo. Ahí está todo. Toda la perdición. Entonces, sigue a solamente lo que vemos hacer al Señor. ¿Y qué es lo que se ve hacer al Señor? Solo lo bueno. Él no podía hacer lo malo. Entonces, debemos, hablando de los pasos hacia la obediencia fiel, hacer solamente lo que Él hace. Obedecer, armonizar la voluntad suya con la armonizar de Dios y recibiremos comprensión de su palabra. Yo creo que ya el tiempo terminó. El otro paso es, hable como el Señor manda. Hable con base en el 14:15 al 24, no lo vamos a leer, usted puede apuntarlo. El siguiente paso para una obediencia fiel, hablar como el Señor manda. Pero a veces somos hablamos muy mal. Hablamos muy mal y ahí hay un problema de la lengua. Debemos conocer que seremos juzgados por la palabra, por las palabras del Señor Jesucristo. Para nosotros, en ese sentido, pues ya una vez perdonados, nosotros, nuestros pecados son perdonados y vamos para el cielo, pero debemos de cuidar para una obediencia fiel cómo hablamos. Y la última, esta solo la voy a leer un poquito, 14:15 al 24 en San Juan. Acuérdense, 14 es la enseñanza del Señor Jesucristo que nos iba a llevar al cielo.
14:15. Si me amáis, ¿usted lo ama? ¿Lo amamos? Lo amamos, ¿verdad? Lo amamos y lo evidenciamos obedeciendo su palabra. Si me amáis, hay una coma, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros, mire cómo enfatiza, me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Bendito el Señor. Y el que tiene mis mandamientos, ojo, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que tiene mis mandamientos, ¿a dónde? ¿En esta Biblia? ¿O en el corazón? ¿O en el interior? En su interior, hermano. El que tiene mis mandamientos, usted y yo, estamos obligados a tener buen porcentaje de esta palabra morando dentro de nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, obediencia. Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Siguiente paso, el último. Demuestra tu amor por Jesús obedeciendo. Guarde diligentemente la palabra de Dios para que su presencia siempre more en nosotros. 5 pasos, que hay muchos más, pero que podemos ver en esta noche para una obediencia fiel. Y la primera evidencia de que lo amamos es obedeciendo, que lo amamos y que somos sus discípulos. Y nuestra decisión de obedecerlo es clave para comprender las Escrituras. Sigue lo que Él nos dice, hagamos solamente lo que Él nos dice, obedezcamos y armonicemos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, hablemos como el Señor manda y demostremos amor por Jesús, obedeciéndole, amor por el Señor Jesús, obedeciéndole y guardando diligentemente la palabra de Dios. Dios no quiere perezosos, quiere gente laboriosa, que no sea haragán desde el punto de vista espiritual. Que tengamos el deseo de conocer su palabra y de obedecerla. Esta es una verdad en acción que nos enseña el cuarto evangelio en San Juan. Que la vida del Espíritu Santo en usted y en mí nos vivifique a nosotros en las obras de la fe. Y que nos lleven a nosotros de tal manera a que podamos estar seguros que si la trompeta suena, a veces nos pasa todo, a veces pienso, y si cuando la trompeta suene, yo no la escucho. ¿Ha pensado usted en eso? Pero ¿cómo podemos tener seguridad que la vamos a escuchar? Haciendo lo que Él nos dice, como le dijo María. Haz lo que Él os dice. Y tendremos éxito, espiritualmente hablando. Que no sean las cosas de este mundo, que no sean los partidos políticos, que no sean los partidos de fútbol, que no sean las redes sociales,
que sea el Señor Jesucristo el que gobierne nuestras vidas. Señor, bendiga su palabra y nos ayude a meditar y a seguir adelante, a prepararnos, porque este 2025 pudiera ser el año que nosotros entremos al cielo. Señor nos bendiga. Bendiga a nuestros hermanos a través de la red. Que pasemos una feliz noche, protegidos y guardados por aquel que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Señor bendiga su palabra.